Mis queridos hermanos y amigos, nosotros somos cristianos. A ver, vamos a empezar por ahí. Somos cristianos, creemos en el Señor, en su palabra, etcétera. Somos de Jesucristo. Nosotros no dependemos como otros, ni nos interesa el horóscopo, estas cosas que salen en la televisión, en los periódicos, que si tal signo o el otro. Nosotros eso no nos interesa. No buscamos tener amuletos para la buena suerte colgando de un llavero o del cuello o de la puerta o de ninguna. Nosotros no usamos estas cosas, pero la verdad es que pensando en el futuro que nos espera todo un año por delante, nosotros puede que nos estemos preguntando, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros en este año desconocido? Cuando empezó el año 2020, ¿te acuerdas? Nadie se imaginaba todo lo que iba a venir en el año 2020. Ahora está empezando el 21 y nosotros no nos imaginamos lo que pueda venir. Y entonces, esta mañana en la clase bíblica estábamos aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del temor. La semana pasada estábamos también hablando en la clase bíblica acerca de la preocupación. Y son cosas que nos afectan, ¿cierto? Nos afectan. El temor, la preocupación. Y al pensar que ahora viene todo un año que no conocemos, ¿qué pasará con nosotros? Y hay una pregunta que tal vez muchos cristianos se hacen. ¿Será que hay alguna diferencia para nosotros que somos el pueblo de Cristo? O sea, el futuro, lo que se avecine, ¿habrá alguna diferencia para nosotros que somos el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor? En otras palabras, nos preguntamos nosotros los cristianos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Déjame decirte que en la Biblia, específicamente en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ahora mismo estuvimos leyendo un pasaje de ese capítulo, Jesús sí estableció una diferencia grande entre los suyos y los demás. Voy a decir eso otra vez. Ahí en Juan 10, Jesús sí estableció una diferencia grande entre los suyos y los demás. Lo leímos hace un momento, Él se presentó a sí mismo diciendo, yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. Yo soy el buen pastor. Por supuesto, Él se estaba comparando con un pastor y nos estaba comparando a nosotros, sus seguidores, ¿con qué? Con las ovejas. Pero le dijo a los líderes judíos, fíjense, eran líderes religiosos de su nación que estaban allí, les dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Así mismo les digo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Así que aunque aquellas personas estaban allí, aunque eran de la misma nación que él, aunque eran líderes religiosos, aunque estaban viendo a Jesús cara a cara, lo veía incluso hacer sus milagros, Jesús le dijo, sí, ustedes todo eso, pero ustedes no creen. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. O sea, Jesús estaba haciendo una diferencia entre los que no son de sus ovejas y los que sí son de sus ovejas. ¿Pueden entender eso? O sea, todo el mundo, cuando el Señor Jesucristo ahora mismo está mirando las personas que habitan en la tierra, hay una diferencia. No es que nosotros seamos mejores que los demás. No estamos hablando de ser mejor o ser peor. Pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Hay un grupo que somos las ovejas del Señor. Y los restantes, sencillamente, no son de las ovejas del Señor. ¿Sí entiendes eso? Él le dijo a los líderes judíos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pero después habló para sus seguidores y dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi querido hermano, estos dos versículos tremendos, Juan 10, versículos 27 y 28, yo te sugiero que si en tu Biblia tú puedes hacer marquitas, le hagas una marquita bien visible a estos versículos. Si la tienes en el celular también se pueden marcar los versículos. Márcalo allí.
Si puedes escribirlos en algún lugar, ponerlos en la puerta de la nevera, refrigerador o como le llames, hazlo. Porque sería tan bueno que durante todo el año 2021 nosotros tuviéramos estas palabras del Señor Jesucristo ahí bien presentes. Lo que dijo Jesucristo de los que somos sus ovejas. Otra vez, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, mis queridos hermanos, basado en esos versículos, nosotros podemos decir esta idea que es el centro de nuestra meditación bíblica hoy. El Señor tiene para sus ovejas un proyecto de vida diferente. ¿Quieres leerlo conmigo ahora otra vez? El Señor tiene para sus ovejas un proyecto de vida diferente. Por cierto, qué triste que nosotros, que somos de las ovejas del Señor, estemos tratando de llevar el proyecto de vida de los que no son de Cristo. Qué absurdo si nos ponemos a pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abandonar este proyecto de vida maravilloso que el Señor tiene para nosotros? ¿Para seguir qué? ¿Para alcanzar qué? No te olvides, el Señor tiene para sus ovejas un proyecto de vida diferente. Vamos a orar. Señor, ahora te rogamos, tú nos hables, nos enseñes y te muevas entre nosotros con tu poder, con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Un proyecto de vida diferente, pero por supuesto, acuérdate que esto es para las ovejas de Cristo, para las ovejas del Señor, ¿ok? Asegúrate primero, antes de pensar en todo lo que vamos a hablar aquí ahora, asegúrate primero que tú eres de las ovejas del Señor. Pregúntate, ¿será que yo soy de las ovejas de Cristo? ¿Será que yo soy una oveja de Cristo? Pastor, pero yo soy cristiano desde que nací. No me digas esa frase porque eso es un disparate. Nadie es cristiano desde que nació. Nadie, no. Lo que la Biblia nos dice que somos desde que nacemos, ¿qué cosa es? Pecadores. Pecadores separados de Dios desde que nacemos. Eso sí lo dice la Biblia. Remítete al Salmo 51, donde ahí el rey David hablaba de eso. Tiene que llegar un momento en la vida. Y eso no es cuando uno es bebé, cuando uno es un infante. No. Un momento en la vida cuando uno tiene total uso de razón y responsabilidad, donde uno reconozca que es pecador, que ha pecado, que ha desobedecido a Dios, aunque haya nacido en los bancos o en las sillas de un templo. Eso no tiene nada que ver. Porque yo nací en una familia cristiana y desde pequeño me llevaban a la iglesia, pero eso no me hacía cristiano. Eso no me hacía una oveja de Cristo, no. A nadie. Tuvo que llegar un momento ya en mi adolescencia cuando yo reconocí que aunque mi familia eran cristianos, aunque yo siempre iba a las actividades de la iglesia, yo era pecador igual que todos los demás. Y yo había pecado igual que todos los demás. Y sobre mí lo que pesaba era la condenación eterna. Y entonces yo tenía que hacer algo. ¿Qué cosa es lo que tenía que hacer? Bueno, no mucho, porque lo que había que hacer lo hizo Cristo. Pero yo tenía entonces que recibir esa salvación en Cristo y recibirla con fe. Y a partir de ahí fue que entonces yo vine a ser de las ovejas del Señor. Así que asegúrate primero de eso. Asegúrate primero de eso. Ahora, ¿cuál es ese proyecto de vida que el Señor tiene para sus ovejas? Vamos a estar mirando esas frases que Él menciona en Juan 10, versículos 27 y 28. Y Él empieza diciendo, ¿qué cosa? Mis ovejas, para que no haya confusión. Porque momentos antes Él le dice a un grupo de personas, ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. Pero después dice, mis ovejas, y ahora empieza a explicar. Dice 6 cosas, puede irlas contando con la mano si quiere. Dice 6 cosas importantes. La primera es esta. Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz. Esto parece una cosa tan obvia, pero es importante. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. Si somos de sus ovejas, vamos a estar siempre cerca de Él. Y debemos estar dispuestos a escuchar lo que Él nos dice.
todo lo que Él nos dice. Repita todo. ¿Entienden lo que es todo lo que el Señor nos dice? Eso incluye, por supuesto, sus palabras de amor, de cuidado, de ternura, de aliento, de esperanza. Pero también incluye sus palabras de dirección, sus palabras de alerta, sus palabras de amonestación, sus palabras de reproche. Ya por ahí empezamos mal, nosotros, no el Señor. Porque muchas veces queremos oír del Señor ¿qué parte? La parte que nos gusta, la parte suave, la parte fácil. Las promesas del Señor. Yo he visto muchísimo en muchos hogares cristianos que tienen unas cajitas o cualquier otra cosita con unas tarjetitas pequeñas. ¿Las has visto o las has tenido? La tengo. Que tienen promesas del Señor. Pero nunca he visto en ninguna casa una que diga regaños del Señor, reproches del Señor, y hay muchos en la Biblia. Nunca he visto ninguna, para ponértela más fácil, que diga mandamientos del Señor que tengo que obedecer. Nadie tiene una cajita con eso. Yo sí. Con los mandamientos del Señor. Con las promesas. Con las promesas. Pero estoy diciendo que no he visto en ninguna casa una cajita que diga mandamientos del Señor y que tenga entonces las órdenes, lo que el Señor nos dice que hagamos y que no hagamos. Eso no lo he visto nunca. Nadie tiene eso. Tampoco he visto ninguno que diga reproches y amonestaciones del Señor. Tampoco he visto advertencias del Señor. Nadie pone una cajita con esas cosas. Pero si nosotros escuchamos la voz del Señor, tenemos que escuchar todo lo que Él nos dice. La parte que nos gusta y la que no nos gusta también. Háblale, Señor, y dile: Señor, háblame. Lo que sea. Lo que sea, Señor. Enséñame a escuchar tu voz. Yo a veces le digo: Señor, hazme sensible a tu voz. Cuando yo escuche la voz del Señor diciéndome algo, ya sea que me guste o no, pero yo sea sensible a eso. Cuando en la Biblia se menciona la frase oír a alguien, escuchar a alguien, es una manera de decir atender y hacer caso, atender y obedecer. Cuando Dios dice escuchen mi voz, no solamente se trata de la cosa esta de las orejas, ¿ves? De oír. Se trata de oírlo y después de hacer lo que Él nos dice. Eso es lo que es escuchar la voz de Dios. Dice el Señor: mis ovejas, ¿qué cosas hacen? Oyen mi voz. O sea, no solamente lo escuchan, sino que lo obedecen. Como ovejas de Jesús, nosotros no reconocemos las otras voces. No nos van a confundir, porque reconocemos la voz de nuestro buen pastor, de nuestro maestro. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de aprender a reconocer la voz del Señor? Familiarizarnos con ella. Familiarizarnos con ella. Hay un ejemplo que se ha puesto muchas veces los predicadores, yo sé que lo mencionan muchísimo, pero yo lo voy a repetir. Tú sabes que hay, desgraciadamente, en el mundo circulan muchos billetes de monedas que son falsos. Counterfeit se llama en inglés. Okay. Ahora, visto así rápido, se parecen mucho a los verdaderos. Imagínate si hubiera que enseñarles a los banqueros, o sea, los cajeros de los bancos, a las personas que trabajan en el comercio, hubiera que enseñarles cómo se ven los billetes falsos. Es difícil, porque cada uno es diferente. ¿Saben lo que les enseñan? Cómo se ven los verdaderos. Mira, los verdaderos tienen esta línea aquí. Los verdaderos, cuando tú lo pones a trasluz se ve no sé qué cosa. Los verdaderos, cuando tú los mojas no sé qué cosa pasa. Los verdaderos, o sea, le enseñan cuando los tocas, ¿verdad? Tienen la textura ahí, en la figurita que tienen delante, es así de esta manera. Entonces cuando les cae un billete en la mano y ellos tienen dudas, lo tocan, lo miran, lo observan para ver si es verdadero. Como ya ellos conocen los verdaderos, entonces pueden distinguir y separar qué cosas, los falsos. Si nosotros queremos aprender a separar y rechazar
las voces falsas, las que no son de Jesucristo. La única manera, ¿sabes cuál es? Aprender a reconocer la voz verdadera de Jesucristo. La voz verdadera de Jesucristo. Lamentablemente, muchos, no voy aquí a pecar de inexacto por decir la mayoría, pero voy a decir, muchos cristianos hoy no leen la Biblia. ¿No la leen? Hoy la clase bíblica era del Salmo 91. Hay muchos cristianos que lo único que leen de la Biblia es el Salmo 91. No estoy diciendo nada malo del Salmo 91. Es palabra de Dios y está ahí con un mensaje para nosotros. Pero eso es lo único que les interesa de toda la Biblia. O el Salmo 23. No leen nada más. Yo he hablado con personas que dicen, yo leo mucho los salmos, ¿sabes eso? ¿Y el resto de la Biblia? ¿Para qué está ahí? ¿Para qué Dios se tomó el trabajo de hablarnos a través de todos estos 66 libros? Si tú nada más que vas a seleccionar una partecita, y eso es lo que yo quiero escuchar. Entonces no te vas a familiarizar con la voz de Dios, porque no la lees, no conoces lo que dice ahí. Entonces, muchos cristianos, ¿qué es lo que prefieren? Ver videos de YouTube. No, porque yo veo, a cada rato me dicen, ayer mismo nos decían, porque yo, el canal tal, cristiano, ¿entiendes? Las 24 horas ahí oyendo. ¿Y tú puedes garantizar todo lo que ponen en ese canal? ¿Tú puedes garantizar que todo lo que dicen ahí está correcto? Hay otros que no, en YouTube yo veo videos de predicadores del mundo entero. ¿Y tú puedes garantizar que todo lo que ellos dicen ahí está correcto? Porque algunos no están correctos. Hay voces falsas. Entonces, ¿cómo tú aprendes a distinguirlo? Conoce la voz verdadera de Dios. ¿Sabes dónde está? Aquí. Cuando tú conozcas esto, entonces se te puede parar delante o en la pantalla de tu teléfono o de tu computadora, cualquiera, hablar cualquier cosa, que si tú conoces esto, enseguida tú te das cuenta si lo que está hablando está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Y cuando tú veas que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ahí mismo tú dices, cambio el canal, apago esto no es lo que yo necesito. Pero tenemos que aprender a familiarizarnos con la voz del Señor para reconocerla, para escucharla. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. De tantas resoluciones que hacemos cuando va a comenzar un año nuevo, probablemente la más importante sea, Señor, no es que voy a bajar de peso, no es que voy a comer menos dulce, no es que voy a hacer ejercicio, no, la más importante probablemente sea, Señor, este año ayúdame a pasar tiempo todos los días contigo, en oración, leyendo tu palabra, Señor, aplicando esas cosas a mi vida. Ayúdame a dedicar un tiempo a eso. Esa es la mejor manera. El mismo Padre Celestial nos mandó a escuchar la voz de su Hijo. Allí en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, y lo vieron de pronto brillando como con su gloria y demás, escucharon la voz del Padre Celestial que decía, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. O si alguien tenía dudas, ve allí la voz del Padre Celestial diciéndole, escúchenlo a Él. Y acuérdate que ya dijimos que cuando la Biblia dice escuchar, no quiere decir parar la oreja nada más. Quiere decir oír y obedecer. ¿Ok? Hacer lo que Él nos dice. Y no olvides esa parte de obedecer, porque esa es la que se nos olvida más rápidamente. El mismo Jesús dijo, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, fíjate, quien las oiga y después ¿qué más? Y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Pero otra vez, lamentablemente la mayoría de los cristianos lo único que hacen es escuchar la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica. Pero las ovejas de Cristo dice que oyen su voz. La otra cosa que dice el Señor es, mis ovejas, ¿qué cosa? Yo las conozco. Si tú eres de las ovejas de Cristo, el Señor te conoce. No importa qué o cómo seas, el Señor te conoce. Conoce lo bueno y conoce lo malo.
Aún desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, el Señor te conoce. Conoce tu carácter, tu temperamento, tus hábitos, tus pensamientos, tus sentimientos. Escucha tu hablar. Conoce tus defectos y tus carencias. Siempre recuerdo de una hermana allá en la iglesia en Cuba que ella repetía mucho esta frase. Increíble que el que más me conoce es el que más me ama. Increíble, ¿eh? Porque el que más me conoce es el que más me ama. Y como el Señor te conoce, te comprende, sabe de tus experiencias, las buenas y las malas, sabe cómo has llegado hasta aquí. Nunca te va a exigir un paso que tú no puedas dar con su ayuda, por supuesto. Siempre va a estar dispuesto a ayudarte a avanzar y a superar los obstáculos. No hay manera en que Él se confunda. El Señor no se va a confundir, porque dice la Biblia, ahí en 2 Timoteo, dice, el Señor conoce ¿a quiénes? A los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Ahí sí no hay engaño ni confusión, porque Él conoce a los que son suyos. Es como el pastor que mira un grupo de ovejas y sabe si hay una ahí, como diríamos nosotros, que está colada, que no es de su rebaño. Inmediatamente la agarra así y le dice, perdón, pero tú no eres de aquí. Porque Él conoce sus ovejas. No importa que sean muchas, las conoce. Dice que los pastores de ovejas, de verdad que las conocen a todas. Y le ponen nombre. Y se fijan para distinguirlas muchas veces en sus defectos. La que tiene una oreja más corta que la otra, esa no es igual a nadie. La que cojea de una pata, la que tiene 3 manchas por aquí por el costado, la que tiene un pelado por aquí porque se metió donde no debía y se raspó la cabeza. ¿Ves? El Señor nos conoce a nosotros y conoce nuestros defectos también. Pero ahí no hay error, ni confusión, ni engaño. Porque cuando Él mira a sus ovejas, Él conoce a sus ovejas, conoce a los que son suyos. La tercera cosa que dice el Señor, dice, mis ovejas, fíjate que ya vimos, oyen mi voz y yo las conozco. Y ahora llegamos a una parte importantísima para nosotros. ¿Qué más dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Porque las ovejas, ¿qué hacen con el pastor? Los siguen. El pastor no camina detrás de las ovejas, porque si las ovejas no lo ven, ellas no caminan. Se quedan ahí, entonces no se moverán. Pero el pastor va caminando y las ovejas lo siguen. Como sabemos que Él es el buen pastor, lo seguimos. Pero otra vez, aplicando a nosotros y a Jesucristo, ¿qué quiere decir la palabra seguirlo? Seguir a Cristo. ¿Qué significa en la práctica eso? Yo sigo a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un cuadro de Jesucristo en la pared de mi casa, o un versículo bíblico allí puesto, o la Biblia abierta en la sala, o que voy a la iglesia los domingos. ¿Eso es lo que quiere decir que yo sigo a Jesucristo? No. Seguirlo es obedecerlo. Repito, obedecerlo. Seguirlo es dejarse guiar por Él. Es que cuando Él nos diga, es por aquí y por aquí no. Si yo estoy siguiendo a Jesucristo, ¿por dónde voy a ir? Por donde Él dice que sí, no por donde dice que no. Él tiene sabiduría infinita, Él tiene amor infinito. Por eso con toda confianza podemos, ¿qué cosa? Seguirlo. Nunca nos va a llevar por un sendero que nos desvíe de la meta que Él tiene para nosotros. Por donde quiera que Él nos lleve, recuerda, por donde quiera que Él nos lleve, siempre va a ser un camino que nos va a acercar a la meta que Él tiene para nosotros. Siempre. Tal vez nos va a parecer un camino raro. Tal vez preguntaríamos, Señor, ¿y por qué tú permitiste esto en mi vida? Señor, ¿y por qué tú me estás haciendo esto a mí? Señor, ¿y por qué tú me traes por esta senda tan rara? Pero si el Señor te está guiando, fíjate, acuérdate que nunca te va a guiar por un camino que te aleje de la meta
que Él trazó para tu vida. Él siempre te va a acercar allí. Seguir a Cristo es también ir por donde Él va. Porque cuando las ovejas están siguiendo al pastor, quiere decir que si el pastor va por ahí, ellas van por ahí. Si el pastor de pronto dobla a la derecha, ¿qué van a hacer ellas? Van a doblar a la derecha, van a seguir las pisadas. El Señor no nos guía por control remoto. No es que el Señor está por allá y nos guía por control remoto para que nosotros avancemos hacia allá. No. Él pasó por caminos duros y difíciles en este mundo. Él pasó por ellos. Él no tuvo nada materialmente hablando. ¿Te has puesto a pensar que tú tienes, materialmente hablando, dinero y cosas que se compran con dinero? Tú tienes muchísimo más que lo que tuvo el Hijo de Dios en este mundo. ¿Te has puesto a pensar eso? Vaya, yo creo que si lo pensamos bien, no nos quejaremos nunca más en la vida. Porque por muy poco que tengas, tú tienes muchísimo más que lo que tuvo el Hijo de Dios en esta tierra. Él sabe lo que es pasar por esos caminos. En muchas ocasiones solo tuvo el rechazo de aquellos a quienes Él estaba tratando de salvar. Pero tenía paz, gozo y comunión perfecta con el Padre. Así Él puede llevarnos si lo seguimos por donde Él va, no por caminos que nos inventamos nosotros mismos. Es muy triste, mis hermanos, es muy triste cuando uno escucha cristianos, hermanos de la iglesia, que saben que el camino por el que están andando no le agrada al Señor y dicen, sí, pero de todas maneras yo voy a hacerlo así. O sea, yo sé que este no es el camino que Cristo quiere para mí, es otro camino, pero yo voy a seguir por él. Y entonces muchas veces inventan excusas para sentirse bien. No, porque es que imagínate, en esta vida que estamos llevando es necesario, no sé qué. Se inventan cualquier justificación para desviarse del camino del Señor. Dice el Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Quiere decir, vaya detrás de mí. Porque el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Estos son otros versículos que nosotros deberíamos marcar y destacar en nuestra Biblia. Porque son palabras centrales en lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Otra vez, dice Jesús, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Dice otra traducción, niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Siguiendo a Jesús, puedes descansar que al final vamos a compartir su victoria. No sabemos lo que trae este camino en el 2021. ¿Verdad que no lo sabemos? Pero sabemos que si en este 2021 estamos siguiendo a Jesús como las ovejas siguen al pastor, al final, no digo al final del 2021, al final del camino vamos a compartir la victoria de Jesucristo, porque la Biblia nos enseña que al final toda la victoria de quién es de Jesús. Y Él quiere compartirla con sus seguidores. Cosa rara, pero Él quiere compartirla con sus seguidores. Dice el Señor Jesús, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará, repito, el Padre honrará a todo el que me sirva. Qué cosa tan extraordinaria. Una recompensa, la honra del Padre Celestial para nosotros si seguimos y servimos al Señor Jesús. Después que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice tres cosas maravillosas, tremendas. Dice, yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Jesús le da vida a los suyos, vida eterna, vida plena, vida abundante, como dice ahí en el mismo capítulo, en el versículo 10. Dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Abundante.
El error está en que pensamos que hay más vida lejos del Señor Jesús. Hay más vida en los caminos del mundo. No, no. Ahí lo único que hay es muerte. Pero son más divertidos. Bueno, yo no sé lo que tú le llames más divertido, pero no traen vida. La vida y vida abundante y vida plena está en Jesucristo. Es lo que Él quiere para nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Lo dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero después dice que el regalo, ¿quieres leer esto conmigo? El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto no es paga, esto es un regalo. Esto es un regalo. Porque imagínate, hemos pecado y lo que nos merecemos es entonces la paga que da el pecado, que es la muerte. Pero por la gracia de Dios viene este regalo. Dice otra traducción, esta dádiva. Pero bueno, ya nosotros no usamos hoy en día la palabra dádiva, pero regalo sí. Todo el mundo estaba esperando en la Navidad regalos, nadie estaba esperando dádivas. ¿Verdad que no? Bueno, el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna no quiere decir solamente que voy a existir para siempre. No solo eso, es una vida diferente, con una relación personal con el Dios de los cielos, con el creador del universo, una relación de amistad que empieza aquí y ahora y que nunca termina, porque es vida eterna. La otra cosa que dice el Señor, hablando de sus ovejas, fíjate, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí no se refiere a la muerte física, porque la Biblia enseña que la muerte física es algo que tenemos que pasar todos y es consecuencia de vivir en este mundo caído, es consecuencia del pecado. ¿Ok? Pero aquí se refiere a otra cosa, se refiere a la perdición eterna. Y está diciendo el Señor que sus ovejas no van a experimentar eso, no van a experimentar la perdición eterna. Esa es la promesa más maravillosa con la que podemos contar y que a veces no captamos totalmente su alcance. La promesa como la que dice ahí en Romanos 8:1, que dice, quiero que lo leas conmigo: ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, repite, ninguna condenación. Ninguna condenación. Para los que están unidos a Cristo Jesús. No es para todo el mundo eso, porque sí hay condenación para el que está sin Cristo. Sí hay condenación para el que está sin Cristo. Aunque sea tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hijo, tu hija. Sí hay condenación para el que está sin Cristo, porque imagínate, somos pecadores. Pero por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, dice el apóstol Pablo, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que la cosa es unirte a Cristo, la cosa es agarrarte de Cristo. Porque no hay ningún otro santo nadie, ni santa nadie, ni la Virgen de nadie que pueda hacer esto por ti. Así que si tú quieres escapar de la condenación eterna, estar libre de la condenación eterna y además estar seguro, estar segura de quien tú tienes que unirte es de Cristo, o a quien tú tienes que unirte es a Cristo Jesús y estar unido a Él. Ahí está la promesa del Señor. Y es una promesa de salvación, una promesa de gracia y una promesa que nos da seguridad. Jamás, jamás las ovejas de Cristo se van a perder. Jamás. Repito, las ovejas de Cristo, ¿ok? Los demás no. Pero las ovejas de Cristo jamás nos perderemos. En su infinita gracia Él ha querido darnos vida eterna y dárnosla con seguridad. La seguridad de su promesa, la seguridad de su palabra, y una seguridad que está basada no en que si nosotros seamos buenos o malos, porque somos malos. No en que si nosotros seamos fieles o no, porque ninguno de nosotros es fiel 100%. Esa seguridad está basada en la fidelidad de Cristo. Esa seguridad está basada en la palabra de Cristo. Esa seguridad está basada en la firmeza de las promesas de Cristo. Y esa seguridad está basada en el alcance eterno
del sacrificio de Cristo en la cruz. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, habla muchísimo, búscalo ahí, del alcance del sacrificio de Cristo en la cruz. Usa muchas veces una frase como que Jesucristo dice una vez y para siempre. Eso lo usa mucho en la carta a los Hebreos el autor. Una vez y para siempre entregó su vida. Una vez y para siempre se ofreció el sacrificio. Para salvar, dice, perpetuamente. O sea, por la eternidad. Amén. No escuché decir amén, pero amén. Y la sexta cosa que dice el Señor, la última, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie, repite, nadie, las arrebatará de mi mano. Nadie, bueno, ni nada, ¿entiendes? Nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. ¡Qué bendición! No es la mano de nosotros la que es fuerte ni nada de eso. Los que tienen hijos o nietos saben que cuando uno anda con un niño, tu hijo, pero cuando es niño, o tu nieto o lo que sea, y vas o bisnieto, ¿verdad, Paulina? Y va por una parte peligrosa, ¿entiendes? A bajar una escalera, a pasar una calle. Tú no le pones, me imagino yo, que no hagas ese disparate, tú no le pones el dedito ahí para que el niño se agarre de tu dedito. Porque ¿qué puede pasar? Que de pronto se suelte. ¿Sabes que a los niños les puede dar de pronto por salir corriendo detrás de cualquier cosa? Y ahí viene el peligro. Normalmente, ¿qué haces tú cuando hay un momento así de peligro? Tú lo agarras bien. Tú lo agarras bien. ¡Ay, papá, mamá, me estás apretando! Sí. Ok, yo después te suelto cuando crucemos la calle. Pero ahora te tengo que... Dice el Señor que nadie nos puede arrebatar de su mano, porque es su mano la que nos está agarrando a nosotros. Si fuera la mano de nosotros la que se está agarrando del Señor, estamos perdidos estamos, pero al momento sí. Pero no dice eso la Biblia. No dice que nosotros estamos agarrados de Él. Dice que Él nos agarra a nosotros. Tú no lo ves, pero Él te tiene agarrado en su mano. Y mira como esto lo he contado otras veces, pero yo soy testigo con mis ojos que una vez vi a una misionera explicando este versículo. Ella era una viejita delgadita, menudita, chiquitica, y ella se quitó un anillo y lo agarró así en la mano y le dijo a un muchachón grandote y fuerte, le dijo: ven y quítame el anillo, quítamelo. No me hagas trampa, no me jorobes un dedo, tú sabes, sencillamente trata de abrirme la mano y quitármelo. ¿Sabes qué? Yo estaba ahí, el muchacho no le pudo abrir la mano. Los músculos más fuertes del cuerpo están ahí, son los que gobiernan tu mano. Cuando tú aprietas la mano ahí, eso no hay quien lo abra. Y el Señor usa eso como una imagen, como un ejemplo, como una ilustración de lo seguro que estamos, ¿verdad?, en Él. Dice el apóstol Pablo, no usando el ejemplo de la mano, pero lo dice muy claramente, dice: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios, pero del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa podrá separarte del amor de Cristo? ¿Alejarte del amor de Cristo? Nada. ¿Lo entiendes? Nada. Nadie los arrebatará de su mano. Para siempre estaremos seguros en su amor.
Viene un 2020, bueno, estamos en un 2021 empezando, pero quiero decir que tenemos todo el año por delante, que no sabemos lo que va a traer, pero sabemos que para siempre estamos guardados en su mano. No importa lo que pueda venir, lo que traiga el futuro, estamos en su mano, guardados, sostenidos y protegidos para siempre. De su mano, Él nos va a estar adentrando en este 2021, de su mano Él nos va a estar adentrando en el futuro. Él sabe lo que hay más allá y nos lleva de la mano, y nadie ni nada nos puede arrebatar de ahí. Nos preguntábamos al principio, ¿qué pasará con nosotros? Bueno, déjame decirte esto. Me encontré esto el otro día en la internet. A mí, yo no sé a ti, pero a mí eso me dio una gracia tremenda. Porque es como un grupo de personas que están escondidos detrás de una pared. Allá está la puerta para el 2021 y nadie se atreve a ir a abrir la puerta. Y entonces desde lejos están con un palo de escoba ahí tratando de abrir la puerta, pero todo el mundo escondido aquí detrás de la pared por el miedo, ¿verdad? A lo que haya detrás de esa puerta. Así está la gente. Así mismo están. Pero mira esto. El mundo puede que no sepa lo que le espera en lo adelante. Pero nosotros tenemos una gran seguridad, esperanza y paz. Lo voy a decir otra vez. El mundo puede que no sepa lo que le espera en lo adelante. Pero nosotros tenemos una gran seguridad, esperanza y paz. Pastor, entonces usted está diciendo, que en este año todo va a salir bien. No. Y no soporto cuando yo veo a algunos que ponen en la internet, Dios me dijo que todo va a salir bien. ¿Cuándo dijo eso Dios? Que yo me perdí ese memo. Yo no lo recibí. Dios no dijo en ninguna parte que todo iba a salir bien. Lo que sí dice la palabra de Dios en el Salmo 23, que lo estuvimos estudiando la semana pasada en la clase bíblica. Dice, bueno, empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Es la misma idea, ¿ves? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nos está diciendo que a veces vamos a andar por valle de sombra de muerte. No nos está diciendo que siempre vamos a andar por las praderas con florecitas y mariposas y unicornios saltando. No existen los unicornios, pero tú sabes, esa cosa. No dice eso la Biblia. Nos dice que a veces vamos a andar por valle de sombra de muerte. Pero, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Porque tú estarás conmigo. No es porque no me va a pasar nada. No dice, porque tú estarás conmigo. Porque si vamos siguiendo al pastor, no importa por dónde veamos al pastor que va caminando, porque nosotros vamos con él ahí. Nosotros con él. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros con el pastor. Con el buen pastor. Así que el mundo puede que no sepa lo que le espera en lo adelante, pero nosotros tenemos una gran seguridad, esperanza y paz. Como decíamos al principio, el Señor tiene para sus ovejas un proyecto de vida diferente. Deja que la gente tenga temor, lamentablemente, que tengan ansiedad, que se vuelvan locos pensando qué es lo que puede traer el futuro. Nosotros no. El futuro puede traer muchas cosas que no conocemos. Pero si nosotros somos de las ovejas de Cristo, ahí están las promesas del Señor. Él dijo, mis ovejas, ¿cómo dijo? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, mis queridos hermanos, entremos al 2021, entremos seguros, confiados y siguiendo de cerca, ¿a quién? A nuestro buen pastor. Muy importante, eso es lo más importante. Si nos quedamos rezagados para ver al pastor de lejos, ahí sí puede venir el lobo, ahí sí puede pasar de todo, ¿saben? Nosotros, ¿dónde está el pastor? Aquí. Déjame ser de las primeras ovejas que estén ahí bien pegaditas, bien cerquitas. ¿Por qué voy a arriesgarme a estar mirando de lejos? No, lo más cerca que se pueda. Ahí quiero estar yo. Proponte eso en este año, mi hermano. Yo quiero seguir a Cristo y seguirlo de cerca. Yo quiero seguir a Cristo y seguirlo toda la semana, no el domingo un ratico nada más.
Seguir a Cristo siempre. Que cada paso que yo dé en mi vida sea siguiendo a Cristo. Seguir de cerca a nuestro buen pastor. Porque yo sé que ahí puedo estar seguro, confiado y con esperanza. Amén. Que el Señor les bendiga.